Bueno, y el día de hoy es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con Oscar Davis Martínez. Y bueno, pues ya está aquí con nosotros Oscar. Buenos días, ¿cómo estás? Pues Evaristo ya listo para comenzar bien la semana después de, bueno, todavía estamos en periodo vacacional, pero la gente normal está en periodo vacacional, No entiendo. te ves requemadito, compañero. No, pues es que así como me criticas de que siempre traigo mi alcohol y mi No, gel está bien que lleves alcohol, y mi siempre es bueno. tapabocas, también evito, aunque igual que todo mundo anhelaría estar en mejores lugares, de conviviendo o Relajándote. relajándome, todo lo demás, pero evitamos eso y tratamos de estar encerrados. Y precisamente, Oscar, el primer tema es este asunto de la Semana Santa, las vacaciones. Antes de que esto empezara, las vacaciones, decía el gobierno, no salga, no salga. Y había una percepción de una tercera ola de contagios. ¿Cómo ves ya pasadas estas vacaciones, el movimiento que hubo? ¿Crees que esto sea posible? Es muy posible, Baristo. De hecho, en los últimos 3 días hemos visto en las redes sociales el impacto del puente vacacional, el último puente vacacional, porque la gente comenzó a morirse. Bueno, tú dijiste que en el reporte de funciones para la zona sur hubo más en esta semana Es correcto, que la sí. semana anterior. Más o menos tarda 14 días en manifestarse la enfermedad, en algunos es fulminante, algunos logran sobrevivir hasta 30 días, pero cuando ya se les complica, pues de que fallecen, fallecen. Y si te fijas, vino una nueva ola de decesos que se pueden contar allí en las redes sociales, la mayoría provocadas por el COVID. Entonces, eso fue en un puente vacacional que fueron 4 días. Esto que son 2 semanas en donde la gente ya ha demostrado que no le tiene miedo al coronavirus, pero que sí va a llorar cuando pierda a sus seres queridos, pues sí va a haber una ola más. En Europa están tratando de controlar la cuarta ola que ya se avecina, entonces no creo que seamos más listos aquí como para no llegar a la tercera, Eva. Estaremos hablando entonces de que en una semana o 2 semanas. 2 semanas, en 14 días a partir de que comienzan los contagios se manifiestan los síntomas y ya de allí pues es variable según el cuerpo de cada quien, pero puede pasar en promedio una semana cuando empecemos a ver otra vez la saturación de hospitales, que ojalá y no, porque necesitamos reabrir la economía, necesitamos volver a la normalidad. Por eso se aceleró un poquito la vacunación en algunos lugares, Evaristo, como Cuernavaca, las personas de más de 75 años, para tratar de frenar la ola de muertes, no la de contagios, porque eso no se puede tanto, se requiere más vacunas que no hay, sino la ola de contagios en personas que pueden morir. Ahora, ya lo mencionaste, la vacunación, ya viene la segunda fase a Morelos, la segunda dosis, entonces esto nos daría esperanza de que poco a poco la población pudiera tener esa inmunidad, ¿no? Pues sí, sí, ya está más cerca. Supuestamente los planes del gobierno indican que los que tenemos más de 50 años y menos de 60 nos vamos a empezar a vacunar en mayo. Estamos en abril, o sea que estamos a unos cuantos días de que tú y yo podamos tener la vacuna y con eso nos daría una mayor protección. Cuando alguien se vacuna, automáticamente, bueno, no, a 7 días después de la primera dosis, tenemos una protección del 75%. Quiere decir que de 100 personas que se expongan al virus y que ya estén vacunadas con la primera dosis y que haya pasado una semana de esa vacunación, de 100 solamente se van a enfermar 25. Entonces, la posibilidad de que la mayoría esté libre del mal es mayor. Esa inmunidad va subiendo cuando se da la segunda dosis, se esperan 50 días, dependiendo también de la marca de la vacuna. Entonces, evidentemente, la vacunación sirve, Baristo. Incluso hay gente que se enfermó de COVID y que tuvo secuelas. Hay un tipo de COVID que no sé cómo le llaman, de larga duración, en donde los enfermos tardan hasta 6 meses con un montón de síntomas, muchos de ellos graves o muy desagradables. Y ya se demostró que cuando les ponen la vacuna, ¡pum!, todos los síntomas desaparecen. Entonces, la vacuna es el único remedio. Y claro, si no tienes la vacuna, te tienes que aislar, el lavado de manos, todo lo que tú sabes, que pomposamente llaman el escudo de la salud, en un nombre que para mí no se me antoja
que la gente la quiera hacer caso al escudo de la salud. Definitivamente nadie dice voy a llevar mi escudo de la salud o aquí tengo el escudo de la salud, no te olvides del escudo de la salud. Pues no ha pegado esa frase que el gobierno, no sé si también en el país, pero aquí por lo menos en Morelos no ha funcionado. También las fases, recordarás que Prudencia, que Esperanza, que Aurora, ¿no? Son las fases de la contingencia epidemiológica, tampoco hubo mucha repercusión de estos nombres, Oscar. Y has mencionado también el tema clave. Platicábamos este fin de semana con algunas personas y decían, pues el tema primero era el tema de la inseguridad, algo que la sociedad comentaba, se preocupaba. Cuando vino la pandemia hace un año, pues era el tema de la salud, el tema que más preocupaba a los mexicanos y a los morelenses, por supuesto, y ahora dicen ya no son ni la inseguridad ni la salud, sino la economía. La economía, porque cada vez más deteriorada y cada vez más complicada, son un tema que a muchas personas pues están afectando y pues si no hay recursos, pues la situación se complica. Esta Semana Santa, de acuerdo con lo que pudimos ver, Oscar, en la semana, los vacacionistas, el tránsito vehicular, los hoteles y las medidas que se tomaron, ¿crees que haya servido para reactivar la economía morelense ya tan deteriorada? Y la gente que se dedica a esa actividad, que representa a los empresarios de este ramo, han dicho que no ha sido la recuperación que esperaban. Hay desde quienes hablan de que sus ventas aumentaron 50% respecto a lo que eran antes, en tiempos de pandemia, otros que señalan 70%, los reportes de Tequesquitengo que dicen que todavía faltan los hoteles, las reservaciones, conocer cómo estuvo los niveles. Los balnearistas se quejan de que tuvieron menos del 50% de la capacidad que podrían haber recibido, pero definitivamente fueron más ingresos que los que había habido en los últimos, no semanas, sino los últimos meses, y va a ayudar, pero no es tan relevante porque a estas alturas ya se acumularon las deudas, ya se acumularon los pagos de servicios, entonces no creo que alcance siquiera para ponerse al corriente con el déficit que están provocándose quienes han heroicamente resistido operando en tiempos de pandemia. Se necesita una apertura que ya no sea de temporal, sino permanente, y se espera que una vez que pase la pandemia, Evaristo, a nivel mundial, todos los países o la mayoría de los países que ya estén vacunados van a vivir un auge tremendo en la economía, porque todo el dinero que no hay en estos momentos, alguien lo tiene guardado por ahí. Entonces va a surgir de repente y que probablemente se repitan las condiciones del siglo XX, de que a los años 20 les llamaban los fabulosos años 20, que fueron después de la Primera Guerra Mundial, de un crecimiento desmesurado, que claro, terminó en una terrible caída de la bolsa de valores de Estados Unidos que pegó en todo el mundo, pero por lo pronto se espera que una vez que se pueda dominar la pandemia, la economía crezca, pero el detalle está en sobrevivir a ese tiempo, porque cada vez es más difícil. El gobierno recauda menos, invierte menos, recorta presupuesto destinado a lo más básico, y pues mucha gente depende de los recursos del gobierno de manera directa o indirecta, ya sea los subsidios, las obras, los servicios que contrata el gobierno, y todo eso no está. Entonces, pues no creo, retomando el origen de la pregunta, que esta actividad de vacaciones de Semana Santa mejore significativamente la economía de Morelos, pero sí ayuda a un grupo de empresarios a que puedan hacer frente a las obligaciones que se les han acumulado y que tienen que cubrir, porque si no las hubieran podido cubrir, no estarían en posibilidades de reabrir a tiempo para recibir en estos momentos a los turistas, porque tú sabes que sobre todo a las grandes infraestructuras como la de los balnearios más pomposos, pues no es de un día para otro que pones los equipos y las instalaciones a funcionar, igual hoteles, igual todo lo que sea. Han tenido que estar haciendo una inversión, y esa inversión probablemente no la han recuperado, ni la recuperarán en esta temporada, pero pues algo es algo, algunos empleos se están salvando.
Sí, qué situación esta. Recordamos que aquí en Morelos, pues bueno, hay muchos balnearios y muchos viven de esta Semana Santa, ¿eh? Durante esta semana es donde pueden capitalizarse y desde el año pasado pues no ha sido así. Como dices, esperaríamos que por lo menos para los gastos de operación puedan tener para soportar todavía esta pandemia que pues parecía que en 21 ya iba a ser su fin. Había mucho optimismo, había muchas ganas de que este año todo volviera a la normalidad, pero las condiciones no se han dado y vamos a ver entonces, hay que seguir a la espera de que esta vacuna resuelva el problema y nosotros, Oscar, yo creo el poco, mucho dinero que cada quien tenga, pues pueda activar la economía local, ¿no? Eso es muy importante. Y una opción es la compra a través de las aplicaciones, del Facebook, y puede consumir uno productos locales o servicios locales a través del Facebook porque ya está todo allí. Así O es, sea, así es. sin arriesgarte, sin salir, sin abarrotar los hoteles, los restaurantes, puedes comprar y consumir en tu casa con mayores medidas de seguridad. Es correcto, y es importante también decir que hay que conocer lo que tenemos, comprar los productos de temporada y a la gente local. Hay mucha gente que desprecia todo esto y pues se va a otros lados, ¿no? A comprar. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y hay que buscar esos valores que decíamos al principio, Día de la Conciencia Internacional, conciencia de que si nosotros mismos no nos apoyamos, pues va a ser más difícil salir de esto. Oscar, para terminar, las campañas ya arrancaron. Apenas el sábado aquí en el INE de Jojutla, en la Junta Distrital, entregaron las constancias y horas después comenzaron las campañas de diputados federales y esto aplica no solamente para el 4º distrito, sino para los 300 distritos electorales del país. Todos los candidatos a diputados federales ya están desde las primeras horas de este domingo con su campaña. Ya vimos gente, yo pasaba por el mercado ayer, ya estaban ahí unas banderas, creo que eran de redes sociales progresistas. Pues ¿cómo ves la contienda? Pues la veo con una caballada flaquísima, ya no flaca, flaquísima, realmente no hay ninguna opción. O están los nombres de toda la vida, o están los nombres desconocidos, están los arribistas, están la gente que está aprovechando las circunstancias que vive para sacar ventajas, ¿no? Como los candidatos de Morena, que mandaron a alguien de Cuautla para ser candidata a diputada federal por el 2º distrito. Así es. Por ejemplo, y Morena es el partido es el partido a vencer, entonces con la confianza de que son los que pueden ser los más votados, no tomaron en cuenta a los militantes. Por segunda ocasión, ¿eh? Ajá, exacto. Más bien por enésima ocasión. Desde que surgió Morena, que fue producto del esfuerzo de muchísimos militantes del PRD, desencantados con ese partido, que fundaron en una cuestión de apostolado, ¿te acuerdas? Casa por casa, reuniones a la antigüita, y formaron Morena. Y resulta que Morena terminó quedando, no entiendo todavía cómo se dejaron, en manos de Rabindranath Salazar Solorio desde el origen, entre Rabindranath y el empresario automotriz Raúl Iragorri Montoya, controlaban la estructura del partido que acababa de nacer y no se ha soltado ese control, y Rabindranath lo utiliza para poner a toda su familia. Ya ven que su difunto hermano lo hizo senador, a su chalán lo hizo presidente de Morena y luego senador, a todas sus amistades, sus primos, todo, y entonces con la confianza de que pues es de él el partido, manda acomodar para garantizar la promesa de reelección a una diputada federal plurinominal por Morena, de Cuautla a Jojutla, donde nadie la conoce, y pues bueno, los demás partidos están igual o peor. Creo que no hay candidatos que realmente quisiera la ciudadanía que fueran sus representantes, sino que otra vez los partidos dejaron al margen al voto, al elector, perdón, y creen que estamos en el país que creó el PRI, y yo creo que sí tienen razón, y que pueden hacer su santa voluntad porque no nos queda otra opción. Los candidatos independientes dejaron de ser una opción. En todo el estado de Morelos, a nivel local, el INPEPAC solo tiene 3 candidatos independientes. Ya no hay la manera de rebelarse al sistema de partidos colocando una candidatura independiente, sino lo que hay de los partidos
o no hay opción, y la opción es la abstención, pero tampoco es opción. Desafortunadamente la abstención es la peor de las decisiones. Entonces habrá que analizar cuáles son las cualidades del resto de los candidatos que no son de los partidos tradicionales, para ver entre ellos al menos peor, o a lo mejor allí hay alguien que realmente sea valioso, pero que no tiene la estructura para darse a conocer. Porque el voto es muy importante. Si nos abstenemos más en tiempos de pandemia, en donde perdimos libertades, perdimos derechos, perdimos opciones de manifestarnos como ciudadanos, como individuos, como personas, pues bueno, seguiremos a una involución. El viernes, Evaristo, el INE dio a conocer a través de una videoconferencia, de un taller, no fue taller, fue creo que una conferencia, el grado de calidad democrática de Morelos. No sé si tú tuviste. Sí, cómo no. Que pasamos del 10 al 30 y tantos, ¿no? En el estado de Morelos, la gente ya, el pensamiento de la gente sobre la democracia ha retrocedido. Considera que hemos perdido derechos, ya no tiene interés por participar, considera que podríamos perder las libertades que tenemos y no le importaría. Y ha sido un deterioro que empezó a medirse hace 10 años. Estamos hablando del gobierno de Graco Ramírez y los años que llevan del actual gobierno, en donde nuestro sistema democrático ya no representa a la ciudadanía de Morelos, y eso es extremadamente grave, y a través del abstencionismo solamente lo vamos a agravar. Definitivamente. Recuerdo aquí, Óscar, una frase que usaba muy recurrentemente Tomás Mojarro, que dice: ya nos tomaron la medida, tanto los partidos, y veíamos estos claros ejemplos. Decíamos de los dos que recibieron su constancia, pues estaban buscando la candidatura por un partido y terminan por otro partido, y la sociedad pues los sigue aplaudiendo, los sigue apoyando. Ya, como dices, ya la credibilidad, ya la participación, ya la intención de elegir a un candidato con determinado perfil, pues se está desvaneciendo. Vamos a ver qué ocurre. Nosotros aquí hemos dicho que pues vamos a tratar de darle a conocer quiénes son los que aspiran, pero definitivamente son muchos candidatos, son muchos partidos, y pues se complica entender, ¿no? Ya cuando vas con el 10º candidato, imagínate, vamos con el 11º, pues es demasiado. En Morelos creo que son 10 partidos. ¿A nivel federal? A nivel federal fueron, hay 11 partidos. Y una coalición. Exactamente, son 11 partidos. Entonces, de estos 11, una coalición de 3, serían 8 candidatos a la Diputación Federal. Y para la elección local, pues ahí serían 20 y tantos. Vamos a ver si todos presentaron candidato. Entiendo que algunos no se pudieron registrar. Habrá que esperar las listas oficiales del INPEPAC. Así es, Evaristo. Pues ni hablar, Óscar, ni hablar. Así están las cosas. Usted ciudadano, y Óscar lo ha dicho desde que empezó esta sección hace como 30 años, ciudadanos, hagamos conciencia, entendamos este tema. Nadie nos va a resolver los problemas. Por muy caudillo que sea el candidato, no puede resolver las cosas. El ciudadano debe entender su posición, y ahí ya le agrego lo que yo digo, que el ciudadano tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Si dejamos las cosas que sigan así, pues como dice esta conferencia, más bien este análisis, el Estado de Morelos, que ha pasado de la preocupación, de la intención de generar buenos gobiernos, a la apatía total. Esto va a seguir, y entonces ya pues no tendremos ninguna posibilidad de corregir y de mejorar. Pues sí, la suma de, ¿cómo se llama?, de Antonio Riva Palacio López, Armando León Bejarano, que fue un gobierno de corrupción, que terminó exiliado en Costa Rica para que no lo metieran a la cárcel. Riva Palacio López, en medio de la corrupción provocada por su hijo y los hijos de sus secretarios, que terminaron por adjudicarse todos los recursos públicos disponibles. Jorge Carrillo Lea y su intolerancia, y también su corrupción, como la de su secretaria Úrsula Oswald, que anunciaba plantas de tratamiento de aguas negras, que en realidad eran puros terrenos, pero que costaron millones. Pues el periodo de transición de Jorge Morales y Jorge García Rubí, ¿no? La inseguridad del helicóptero del amor. Sergio Estrada Cajigal y su frivolidad y corrupción.
Adame y su corrupción y también su frivolidad y su derechismo que hizo que sus creencias religiosas quedaran manifestadas en la Constitución de Morelos. Él es católico, pero ¿cuántas de las personas que viven en Morelos no son católicos? Pero bueno, ya hay cosas que corresponden a esa religión que son obligatorias o que por lo menos no se pueden evitar. Y luego vino Graco Ramírez con su corrupción, su megalomanía, con sobre todo la corrupción. Y actualmente, pues bueno, no se ha podido enderezar el rumbo e incluso muchos proyectos actuales de gobierno sí, o secretarías y dependencias siguen llevando los nombres que les puso Graco. Apenas estaban hablando en Cuernavaca de revivir la ecozona, y la ecozona, proyecto Ciudad Mujer y todo lo que usted quiera son nombres anteriores de los tiempos del conquistador Graco Ramírez. Y pues bueno, eso habla de que los ciudadanos no hemos sido capaces de cambiar esas cosas. Así es que reitero yo, como decía Tomás Mojarro, ya nos tomaron la medida. Ni hablar. Gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti y a Cadena Sur.